Hola, hola, qué bueno hablar contigo una vez más, qué bueno estar contigo en este momento en que reflexionamos en la palabra de Dios en el proyecto Revivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Eclesiastés capítulo 2, pero antes quisiera orar contigo. Padre amado, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad que tenemos día tras día de estudiar tu palabra y ahora danos sabiduría para comprender y practicar tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 2 de Eclesiastés, que empezamos ayer a estudiar acá, él trae algunas lecciones importantes. Yo voy a recalcar solamente algunos versículos, como suelo hacer acá con ustedes, ¿está bien? El versículo 3, desde el versículo 3, la verdad, hasta el versículo 10, por ejemplo, presenta algo interesante para reflexionar. Por ejemplo, voy a leer el versículo 3 y voy a leer el versículo 9 y 10. El versículo 3 menciona, decidí en mi corazón agasajar mi carne con vino y sin renunciar mi corazón a la sabiduría, entregarme a la necedad, hasta ver cuál es el bien en el que los hijos de los hombres se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Versículo 9 dice, final del 8 aún dice, gocé de los placeres de los hijos de los hombres. Fui engrandecido, prosperé más que todos cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Es interesante porque ya mencioné acá ayer, en el capítulo 1, que la palabra vanidad aparece 37 veces en el libro de Eclesiastés. Y después la expresión debajo del sol aparece 30 veces en este libro, mencionando que muchas cosas que nosotros hacemos sin Dios son pasajeras, no tienen valor alguno. Y estos versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 10, presentan una decisión que Salomón tomó. Él decidió no ser imprudente, digamos, ni exagerar en el pecado. Es decir, hasta dónde yo puedo ir en el mal sin pecar. ¿Qué cosas yo puedo hacer? ¿Hasta qué límite yo puedo avanzar sin pecar? Esto era el pensamiento de Salomón al principio, ¿no? O sea, usar las cosas equivocadas, las cosas que no son correctas, con moderación es un error fatal. Y Salomón entró en este error. Él empezó a pensar hasta dónde yo puedo hacer, por ejemplo, conexiones, matrimonios, alianzas matrimoniales con mujeres paganas sin pecar, para tener la amistad, para tener el apoyo de otras naciones. Y esto llevó a Salomón a una terrible decisión, a una terrible pérdida. El hombre más sabio del mundo cayó y cayó profundamente porque empezó a hacer concesiones. Aquí está un peligro muy grande que el capítulo 2 de Eclesiastés nos advierte. Hay peligro en empezar a hacer concesiones. ¿Qué significa esto? Yo empiezo a pensar, yo puedo hacer este puntito, puedo comer esto, yo puedo ver este programa, yo puedo escuchar esta música, yo puedo ir en esta fiesta, porque ahí me voy a mantener fiel. Pero cuando empiezo a hacer concesiones para cosas que no son correctas, por ahí el diablo empieza a entrar en nuestro corazón, empieza a plantar las semillas del mal, de la duda, de la desconfianza, de la falta de creencia en nuestro corazón. Y a veces cuando notamos, cuando nos enteramos, ya es muy tarde. Hay muchas personas que salieron de la iglesia, se alejaron del Señor, se alejaron de la iglesia e incluso algunas que no creen más en Dios, pero no empezaron de la noche para el día, o del día para la noche, o de un día para el otro,
se empezó a hacer pequeñas concesiones. La persona deja de orar, la persona deja de leer la Biblia, deja de frecuentar la iglesia, deja de cumplir la misión y empieza a leer, empieza a frecuentar lugares, empieza de repente a escuchar músicas que no debería leer o escuchar o frecuentar. Y entonces el diablo empieza a trabajar en el corazón y plantar la semilla de la incredulidad en el corazón de aquel que era un creyente fiel. Así que en este momento yo te invito, amigo, a leer y a estudiar la Biblia. Yo te invito a tener un tiempo significativo de comunión con el Señor. Yo te invito a estudiar profundamente la palabra de Dios. Y yo te invito a ser fiel donde quiera que esté. Fiel al Señor. No hacer concesiones para el mal, sino siempre invitar a Cristo, poner Filipenses 4, versículo 8, en tu vida. Si tienes alguna duda, ¿tengo o no tengo que hacer esto? ¿Puedo o no puedo ir en este lugar? ¿Puedo o no puedo escuchar esta música o comer esta alimentación o quizás ver esta película? Filipenses capítulo 4 y el versículo 8 y San Mateo 6, versículo 33 tienen que ser su regla de oro para tomar las decisiones. Después tú puedes leer estos dos versículos y te van a ayudar, por supuesto, a elegir bien. Bueno, otra expresión que él utiliza en el versículo 11 es, todo es vanidad y aflicción del espíritu y sin provecho. Cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos concesiones para el mal, el resultado es aflicción de espíritu. El resultado es que todo lo que vamos a hacer sin Dios será sin provecho. Porque todo sin Dios es nada, amigo. Nada con Dios es todo. Entonces ponga esto en tu corazón. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas siempre. Otro detalle es que el versículo 13, el Salomón menciona, he visto que la sabiduría aventaja a la necedad, como la luz a las tinieblas. Es decir, vale la pena buscar la verdadera sabiduría. En Dios, como dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, volvemos a este punto, ¿no? De la importancia de poner Dios en el centro de nuestro corazón. Después el versículo 14 dice, el sabio tiene sus ojos abiertos, pero el necio anda en tinieblas. El necio muchas veces, el que no tiene Dios, muchas veces piensa que es libre, pero está preso, preso en sus vicios, preso en sus costumbres, preso en sus malos hábitos. Anda en tinieblas. Pero quien lee la Biblia, quien estudia la palabra de Dios, la verdad que tiene la luz que alumbra su vida. Después otro versículo que quisiera recalcar, él menciona del peligro de la nueva generación no valorar los bienes que recibe. El versículo 21 dice que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia y rectitud y que haya de dar bienes a otro que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad, un gran mal. Es porque muchas veces los que reciben una herencia, por ejemplo, no valoran lo que reciben. Por eso siempre es importante que los herederos puedan valorar, puedan poner valor en sus cosas y usar los bienes que reciben para la honra y la gloria del Señor también. Y termino con el versículo 24 que dice, no hay cosa mejor para el hombre que comer, beber y gozar del fruto de su trabajo. He visto que esto también procede de la mano del Señor. Y después él dice, el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Querido amigo, es de la voluntad del Señor que sus hijos disfruten del trabajo. Es de la voluntad del Señor que sus hijos puedan ser felices. Y dice acá, al hombre que le agrada, Dios les da sabiduría. Por lo tanto, andar en los caminos del Señor siempre vale la pena. Andar en los caminos del Señor es bueno. Dios nos da sabiduría, Dios nos protege, Dios cuida de sus hijos. Vale la pena ser fiel. Las cosas de este mundo, aunque sean placerosas, aunque puedan traer un aparente placer y alegría,
Las cosas de este mundo pasan. Las cosas de este mundo son engañosas, pero las cosas de Dios son buenas, traen la verdadera alegría y a nuestro corazón. Así que yo quisiera orar contigo en este momento para que tú puedas hacer de Dios tu verdadera y más importante alegría. Vamos a orar. Querido Padre, danos sabedoria para que podamos andar em tus caminhos sempre. Ajuda-nos a ser fieles, ajuda-nos a confiar em Ti, ajuda-nos a não fazer concessões para o mal, sino que buscar a Deus em primeiro lugar sempre donde quiera que estemos. Eu pido neste momento estas bendições, em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém e amém. Que Deus te bendiga, foi bom estar contigo. Que Deus te bendiga. Nos vemos mañana, también acá para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.